En nombre de Quirón Salud Toledo me toca hoy una vez más darle a todos la bienvenida y agradecerles por supuesto su asistencia a este programa de Aulas de Salud, que no tiene el objetivo que es de acercar temas que puedan ser interesantes a la población de Toledo, referente al cuidado de la salud, la prevención y el fomento de los hábitos de vida saludables. Para ello nos aprovechamos de conocimiento y de experiencia de los profesionales médicos que integran el cuadro médico, tanto de nuestro hospital como de nuestro centro médico. Por supuesto quiero dar también las gracias una vez más a la biblioteca y a todo su equipo de actividades culturales que nos prestan este privilegiado salón de actos en pleno casco de Toledo, lo cual también nos ayuda a fomentar la participación y creemos que a facilitarle la asistencia. Dentro de la amplia variedad de temáticas que nos parecía interesante abordar dentro de esta aula de salud, pensamos que debía estar el deterioro cognitivo. Para ello esta tarde pues, nos acompaña el doctor Fernando Aloro, quien ha titulado esta charla El milagro de la plasticidad neuronal, nunca dejes de aprender. El doctor Ayuba es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, realizó su residencia en Neurología en el Complejo Hospitalario de Toledo, se doctoró cum laude en Medicina por la Universidad de Castilla-La Mancha y es el coordinador del área de Neurología del Hospital Quirón Salud Toledo. Cuenta con una amplia experiencia en el campo, tanto clínica como docente, siendo profesor colaborador en diversas universidades. Ha participado en proyectos de investigación y publicaciones internacionales con centros de Reino Unido, donde ha realizado varias estancias formativas en su especialidad. Dentro de este compromiso con la investigación y la docencia, ya organizó el año pasado en nuestro hospital una jornada sobre iglesia dirigida a profesionales que logró reunir al sector en la materia a nivel internacional. Y actualmente también se encuentra coordinando la puesta en marcha en el Hospital Quirón Salud Toledo de una unidad especializada en el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer y rehabilitación cognitiva, y que va a comenzar a trabajar en los próximos días. Para ello ha reunido un completo equipo de profesionales, no solo especialistas en neurología, sino también en neuropsicología, en psicología, en radiología, en neurofisiología, para realizar una evaluación multidisciplinar y especializada de cada paciente, y que también se va a ocupar del abordaje terapéutico de las personas afectadas y de prestar apoyo al entorno familiar de aquellos pacientes que sí lo requieren. Le agradezco enormemente su rápida respuesta cuando yo le ofrecí participar en este programa, y el mismo que ha puesto en esta presentación, que estoy segura le va a resultar muy ilustrativa y cercana. Sé que hoy tenía un compromiso a que ha renunciado por no faltar a la cita que había contraído con todos nosotros hoy, por lo que mi agradecimiento todavía es mayor. Y como saben, al final de la charla diremos un turno de preguntas, por si quieren resolver alguna duda, comentar algún aspecto personalmente del doctor. Y nada más invitarles, porque ya estamos trabajando en el programa del año que viene. Como saben, publicaremos la información con la fecha y la temática, tanto aquí en la biblioteca como en nuestra página web. Yo no me quiero robar más tiempo porque seguro que tendrá deseando de escuchar al doctor, y con él muchas gracias de nuevo por su asistencia. Muchas gracias, Elena, por tomar la presentación y por tu trabajo en el día a día, que bueno, como todo a diario, que es un trabajo magnífico. Muchas gracias a Quirón Salud por promover esta iniciativa de una exposición en salud, ¿no? y en esta ocasión ha tocado hablar un poco de neurología. Sobre todo, muchas gracias a vosotros por la asistencia. La verdad es que para mí pues significa mucho teneros aquí, hay muchas caras conocidas, y bueno, espero que esta ponencia sea para todos. Yo espero que sí. Vamos a hacer una especie de retrospectiva. Cuando yo empecé la carrera, mi idea era que nosotros tenemos un número de neuronas, ¿no? Se dice que tenemos billones de neuronas, más o menos según el caso, ¿no? Pero yo decía, bueno, Fernando, esto es lo que tienes y esto es lo que hay, y con esto tienes que tirar para
circunstancias, por la evolución fisiológica, el envejecimiento fisiológico o bueno, por otros factores de riesgo, enfermedades que pueden hacer que ese deterioro pueda avanzar, ¿no? Pero la gran noticia que os quiero dar hoy es que bueno, la neurociencia ha cambiado, la ciencia ha cambiado en la visión del cerebro como órgano. El cerebro es un órgano que es plástico, es un órgano que podemos moldear, es un órgano que es adaptativo, se adapta a las circunstancias de la vida de cada persona y es un poco el reflejo de las experiencias vitales que vamos teniendo, tanto a nivel personal, social, de enfermedades concomitantes, etc. Y parece como si la neurociencia pues hubiese mirado para otro lado, pero ya a finales del siglo XIX el maestro Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna, ya vio que las neuronas tienen capacidad de extenderse, tienen capacidad de modificar su estructura, tienen la capacidad incluso de migrar y de hacer nuevas conexiones entre ellas. Nos preguntamos, ¿qué es una neurona? Pues una neurona es esto que veis en la imagen. Es como si fuese un árbol, y así las dibujaba Ramón y Cajal en sus cuadernos de anatomía. Estos son dibujos reales de Santiago Ramón y Cajal y de Camilo Golgi, que fueron rivales científicos y, bueno, pues de forma paradójica o por circunstancias de la vida le dieron el premio Nobel conjunto a los dos. Cada uno tenía una teoría que era la teoría reticular, que decía que las neuronas forman redes que están unidas entre sí. Pero sin embargo, Ramón y Cajal ya vio Camilo Golgi pensaba que en esas tinciones, esas neuronas que estaban pintadas con una tinción que él diseñó, que las neuronas estaban unidas y que quizá esas espinas dendríticas, que son estas imágenes que se ven aquí, eran artefactos. Camilo Golgi pensaba que eran artefactos, pero sin embargo Ramón y Cajal se dio cuenta de que no eran artefactos, eran como una especie de pequeñas ramificaciones que hacían que cada neurona pudiese conectarse con otras múltiples neuronas, ¿no? Entonces tenemos claro que la anatomía de la neurona es como si fuese un árbol. Todas estas ramitas son las dendritas y tienen un montón de espinas dendríticas que hacen que las neuronas se conecten entre sí. Y después tenemos un tronco que nosotros llamamos el axón, que permite llevar la información neuronal a distancia, ¿no? Las neuronas pueden ser microscópicas, pero otras pueden tener más de 1 metro de largo. Imaginaos, por ejemplo, la neurona motora del brazo de Pau Gasol, ¿no? Pues es una neurona que no tiene nada que ver con otras microscópicas que están en la corteza del cerebro. Bien, ¿cómo se comunican las neuronas? Parece algo casi milagroso, ¿no? Que las neuronas hablen entre ellas, pero sin embargo no se tocan entre sí. Están separadas por un espacio que se llama el espacio sináptico. Este es el espacio sináptico. No sé si os acordáis de los neurotransmisores que estaban descritos en la guía así, ¿no? Bueno, pues los neurotransmisores se encargaban de llevar la información muy rápido de unas neuronas a otras. Se meten con una especie de vesículas en la neurona que es presináptica y se lanzan al vacío como una especie de paracaidistas que llegan a la siguiente neurona, ¿no? Entonces eso hace que el impulso nervioso que va por la superficie de la neurona pegue un salto y se conecten entre sí. Y así es la comunicación que se produce en nuestro cerebro, neuronas aisladas. Pero conjuntamente nuestro cerebro funciona como una máquina que está organizada en redes neuronales. Y con técnicas de neuroimagen, con técnicas de neurofisiología, por ejemplo de cartografía cerebral, podemos ver cómo están diseñadas o cómo funcionan esas redes neuronales, que cada una pues tiene funciones diferentes, ¿no? Y esta es una imagen de cartografía en la que se describen las diferentes redes neuronales.
Eso también se puede ver, como he dicho, con neurofisiología. Y nos da una imagen de una actividad inmensa. Es como si viésemos, otra vez, lo siento, la ciudad de Los Ángeles de noche, ¿no?, que está en ebullición. Bueno, pues eso en nuestro cerebro, incluso en un estado de reposo. Bien, bueno, ya tenemos varios conceptos importantes. Hemos descrito, por un lado, lo que es una neurona, hemos visto cómo se comunican las neuronas a través de ese espacio sináptico y hemos visto que tenemos una red neuronal, que cada uno tiene su red neuronal, que va diseñando a lo largo de su vida, mejor o peor, pero bueno, es la nuestra. Es nuestra red neuronal que lo vamos a llamar conectoma. Cada persona tiene su conectoma. Y bueno, eso es lo que ocurre en nuestro cerebro a nivel de neurofisiología, a nivel de electricidad cerebral. Pero fijaos en esta imagen, cómo es un cerebro por fuera. Eso es como una masa así, como un blandiglú, ¿no? Como un slime que dice mi hija, ¿no? Es como pegajosa, un poco viscosa, y sin embargo, esa máquina funciona de una forma perfecta por esa, bueno, sofisticada red neuronal, y también porque tiene una velocidad de procesamiento inmensa con un consumo muy bajo. Un cerebro funciona a 4 vatios. No sé si, bueno, no existe ordenador en el mundo, no existe teléfono móvil que pueda procesar tanta cantidad de información con tan poco gasto de energía. De hecho, hay un proyecto que ha durado, justo en el 2023 finalizó, que era el Human Brain Project. Con ese proyecto, un montón de corporaciones ha recibido financiación pública por parte de la Unión Europea. Se han reunido múltiples científicos de diferentes áreas intentando crear, bueno, pues un ordenador o una computadora que funcionase de forma similar al cerebro humano. Y bueno, es algo que es, bueno, inalcanzable. Bien, ¿cómo funciona? Vamos a intentar, hemos visto que son redes neuronales, pero bueno, esas redes neuronales tienen diferentes áreas que cada una de ellas tiene funciones principales. Y no sé si habéis oído hablar del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, ¿no? Hay, bueno, pues deterioro cognitivo de perfil frontotemporal, una demencia de perfil hipocámpico. Bueno, pues vamos a familiarizarnos un poco en esos conceptos y, bueno, pues tenemos el lóbulo frontal, que es esta parte más anterior de nuestro cerebro. Es, en volumen, 1/3 de nuestro cerebro, ¿no? Y para mí, yo lo llamo, es como si fuese el director ejecutivo de la empresa. Es el que va mandando, es el que va diciendo por aquí, por allá. Ahora mejor no hacer esto, ahora pues vamos a planificar nuestra jornada de esta forma. Con el lóbulo frontal podemos hacer cosas tan sencillas como la lista de la compra, o el ser humano ha sido capaz de diseñar la bomba atómica utilizando sobre todo esta zona frontal. Tiene capacidad de planificación, tiene capacidad de ejecución, tiene capacidad de darnos nuestro razonamiento, darnos nuestro, bueno, el ser humano, ¿no? Seres racionales. Además, bueno, pues guía nuestra conducta social y tiene una función también eminentemente motora. Nos movemos con redes neuronales donde las neuronas motoras, el área motora primaria, está situada en el lóbulo frontal. Si vamos un poquito más hacia atrás, tenemos el lóbulo parietal, con el cual básicamente nos situamos en el espacio y bueno, recibimos toda la información sensitiva. La parte más posterior, el lóbulo occipital, recibe toda la información visual. Tenemos el lóbulo temporal, que está en una zona inferior lateral, ¿no? Que esta zona también es muy importante, porque en ella asientan 2 funciones básicas del ser humano, como son el lenguaje y la memoria, que nos diferencia del resto de animales. Dentro de, o en la zona, como si estuviese pues protegido en la zona medial de ese lóbulo temporal, tenemos una estructura que es el hipocampo. Bueno, esta es una zona también mágica de nuestro cerebro. Es una zona que se llama hipocampo porque tiene una estructura similar a un caballito de mar. Bien, y está enrollada.
Está enrollada, ¿por qué? Porque en poco volumen tenemos una gran cantidad de información. Hay muchas conexiones sinápticas en ese hipocampo y va procesando, va recopilando, es como si fuese nuestro biógrafo. El hipocampo va anotando todo lo que va ocurriendo en nuestra vida. Bien, es como el disco duro. Y bueno, ese hipocampo, desgraciadamente, pues no es infalible. Por diferentes circunstancias, el hipocampo pues puede fallar y fallan las personas. Entonces nos encontramos con uno de los principales motivos de consulta que existe en neurología, que es la pérdida de memoria. Y eso es el caballo de batalla en el que nos queremos ahora mismo pues enfrascar en Quirosalud para intentar hacer un diagnóstico precoz, preciso, en los pacientes que refieren pérdida de memoria o otro tipo de problema cognitivo. Nuestro cerebro está alojado como en una especie de urna, que para mí es como si fuese una vinoteca. Nuestro cerebro está aquí arriba, parece que está separado del resto del organismo y realmente lo está, porque hay una membrana que es, bueno, pues la meninge, que hace que nuestro cerebro esté en buenas condiciones de temperatura, de humedad, etc., ¿no? Pero bueno, no es hermético, ¿no? Esa barrera hematoencefálica o esa meninge no es hermética y bueno, nuestro cerebro está expuesto a condicionantes externos, por ejemplo, la polución ambiental, por ejemplo, el estrés, por ejemplo, el constante uso del teléfono móvil, la multitarea, millones de circunstancias, la dieta, el mayor o menor ejercicio físico, el sedentarismo, la obesidad, son factores que influyen y que afectan a, bueno, esas condiciones ideales de nuestro cerebro. Después hay condicionantes internos que están, bueno, que no podemos controlar. Si tenemos otra enfermedad o otro problema cardiovascular, si hay una enfermedad de perfil autoinmune o metabólica o genética que está fuera de nuestro control, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que actuar hacia ello. Y la gran noticia es que, bueno, a pesar de que las neuronas se vayan perdiendo, tenemos la capacidad de irlas regenerando. Si hubo una cosa en la que se equivocó la única Santiago Ramón y Cajal, fue que no se podían crear neuronas en nuestro cerebro, y se ha visto que no es así. Hay diferentes zonas de nuestro cerebro, como son precisamente el hipocampo del que hemos hablado, o una zona que llamamos subventricular, en la cual hay células madre que van produciendo nuevas neuronas. Bien, este es un editorial del British Medical Journal, ¿no? Y vamos a ir a tirar un poco de teoría, y si me permitís, voy a coger mis papeles para ir repasando cuáles son los que denominamos factores de riesgo que pueden influir en la calidad del estado de salud de nuestro cerebro. ¿Bien? Bueno, pues esos factores de riesgo existen a lo largo de nuestra vida. Hay factores de riesgo que están presentes en nuestra vida, bueno, desde que somos jóvenes. Y por ejemplo, uno de ellos es el nivel educativo. Bien, se ha visto que personas con un nivel educativo alto pues tienen un concepto que se denomina reserva cognitiva, una mayor reserva cognitiva, una capacidad o una cierta resiliencia o adaptación a fenómenos neurodegenerativos. Bien, pero no solo el nivel educativo. Hay personas que son catedráticos de universidad y si después no ejercitan su mente adecuadamente, pues por muy catedrático que seas, ese fenómeno de reserva cognitiva no se va a producir. Bien, pero se ha visto también que, por ejemplo, un trabajo exigente, no estresante, también te confiere, bueno, pues te protege en cierta medida a la neurodegeneración. Bien,
pasamos a una edad intermedia, entre los 45 y los 65 años. Entonces tenemos una serie de factores de riesgo que nos describen en esta editorial, que son la obesidad, el consumo de alcohol excesivo, lesiones cerebrales traumáticas. Cada vez yo veo que hay una mayor concienciación en el deporte sobre las lesiones por los golpes en el deporte, inicialmente en el fútbol americano, pero ayer rápidamente lo comprobé, ¿no? Donde si un futbolista se da un mal golpe, una conmoción cerebral, para el partido, porque ya hay un protocolo de protección en este tipo de situaciones. Otros factores que influyen en el deterioro cognitivo, además de, por ejemplo, como hemos dicho, el consumo de alcohol, lesiones cerebrales traumáticas, periaudición, cosas que parece que son, bueno, pues insignificantes, pero pues esos impedimentos auditivos y visuales hay que ponerle remedio, porque estás ligeramente aislado y eso puede afectar a tu conectoma, ¿no? A tu red neuronal. Y sobre todo también la hipertensión, la hipertensión, que va teniendo un efecto silente a lo largo de nuestra vida. Ya a medida que nuestra vida avanza, hay otros factores de riesgo que es muy importante decir que son modificables, que depende de nosotros, el que sigan presentes o no, como por ejemplo el tabaquismo, los problemas pues como la depresión, por ejemplo, el aislamiento social, la inactividad física, la diabetes y la polución ambiental. Bien. Bueno, esta es la mala noticia, que existen pues factores que influyen en la calidad o en el estado de salud de nuestro cerebro, pero la buena noticia es que podemos modificar, podemos cambiar, siempre tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Y bueno, pues ya lo dijo Santiago Ramón y Cajal, y la neurociencia moderna lo corrobora. Vamos a ir a la parte positiva, ¿no? Vamos a ir a ver cómo podemos revertir ese problema de factores de riesgo. Pues yo os aconsejo que leáis este libro escrito por dos autores españoles. Ellos analizaron y vieron que bueno, pues en la península de Okinawa existe el mayor ratio de personas longevas del mundo. Entonces fueron allí y vieron qué tipo de vida llevan esas personas. Bueno, pues el estilo de vida que llevan las personas de Okinawa está basado fundamentalmente en un sentimiento de comunidad, en mantenerse activos, en estar activos mentalmente y físicamente, sobre todo hacer deporte. También es un factor, una medida de salud muy importante. Y yendo de nuevo a los conceptos teóricos del British Medical Journal, nos encontramos con que el control de la tensión arterial por debajo de niveles de 130 de sistólica, es decir, de máxima, puede ser el factor de riesgo modificable que más puede incidir en el bienestar de tu cerebro. No consumir alcohol, dieta equilibrada, por ejemplo, la dieta mediterránea. Precisamente España, Italia y Japón son los sitios donde hay mayor esperanza de vida. Bueno, pues me imagino que la dieta será un factor que tenemos que analizar, ¿no? Porque probablemente está ahí. La dieta mediterránea no solo lo decimos nosotros, también lo dicen en Australia, que comparten una dieta parecida y es esencial, ¿no?, para el bienestar de nuestro cerebro. Pero ¿qué conocemos por dieta mediterránea? Bueno, pues la que debería ser la dieta que se debe hacer en nuestro país, por ejemplo, basada en frutas, verduras, pescado azul, cereales, legumbres, frutos secos, vino, vinagre, pero hay que intentar eliminar, por ejemplo, carnes rojas y embutidos, ¿no? O sea, es decir, todo lo que se come en España no es dieta mediterránea. El ejercicio físico. Es esencial que tengamos una actividad física, pero aquí yo incidiría que debe ser una actividad física un poco exigente. Los suecos son maestros en la salud pública. Hacen planes de salud que pueden durar
o a 15, 20 años vista. ¿Alguno de ustedes han visto a un científico, salvo Pedro Duque, en el Congreso de los Diputados hablando sobre un plan de salud serio? Pues ni lo veremos probablemente. Pero ellos sí lo hacen, y hacen además estudios poblacionales y han visto que personas que o grupos de población sometidos a un ejercicio físico estructurado pues desarrollan una mejor capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque tiene mayor plasticidad neuronal, porque produce una sustancia que es un factor de crecimiento, que se llama BDNF, que hace que el volumen del hipocampo de las personas que están sometidas a un ejercicio físico relativamente exigente, el volumen del hipocampo aumente. Bien. En teoría, según nos dicen los suecos, el ejercicio físico que se recomienda debe ser aeróbico, al menos pues 150 minutos semanales. Hemos hablado de la reserva cognitiva y de la estimulación cognitiva. Es otro factor de riesgo que también está en nuestra mano. ¿Qué conocemos por la estimulación cognitiva? Pues, bueno, puede ser hacer cuadernos de estimulación cognitiva, que los hay y que están muy bien diseñados para trabajar las diferentes áreas, pero la estimulación cognitiva puede ser, pues acudir a una conferencia como la de hoy, ¿no? Pues ya sabemos que las personas que estáis aquí tenéis curiosidad y estáis haciendo algo porque que vuestro cerebro sea saludable. Esto es estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es acudir, por ejemplo, pues a un club de lectura o aprender un instrumento musical o jugar a la petanca con amigos, jugar a las cartas, ¿no? Se pueden hacer también los cuadernos, ojo, pero no es solo el aspecto puramente cognitivo, sino también el aspecto lúdico de nuestra vida. Depende un poco de cómo trabajemos nuestras aficiones o ese aspecto lúdico, que pues hay hábitos que son más saludables que otros. Importante también, y otro factor de riesgo que se ha visto que puede incrementar por 4 o en 4 veces el riesgo de demencia, es la depresión y la ansiedad crónica. Que eso es algo que es endémico, todos estamos sometidos a la ansiedad. Yo el primero, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos trabajar eso? Bueno, hay medidas farmacológicas, pero también hay medidas no farmacológicas. Una forma es, además de con el ejercicio físico, fijaos este señor. Este señor se llama Mathieu Ricard y es un científico genetista que acabó harto, un poco cansado de la ciencia, es decir, parece como que ya no encontraba el sentido a lo que estaba haciendo. Bueno, se hizo monje budista y ahora hablan de él como si fuese la persona más feliz del mundo. Yo no quiero vender obviamente el budismo, ni mucho menos, pero sí se ha visto que un ejercicio de meditación reglado y regular previene o disminuye un estado de ansiedad basal. ¿Por qué? Porque a través de la meditación conseguimos, gracias a ese fenómeno mágico, plástico de nuestro cerebro, que nuestra corteza prefrontal, esta parte anterior de nuestro cerebro, someta un poco a la amígdala. La amígdala es una estructura que es como una almendra en el centro del cerebro, que es la que promueve la ansiedad, es la que genera esas situaciones de miedo que inicialmente tenía sentido cuando teníamos que correr delante de un león, pero ahora un correo electrónico ya puede ser como que viene el león detrás de ti, ¿no? Y entonces esa amígdala hay que mantenerla a raya. ¿De qué forma? Pues el ejercicio físico va produciendo serotonina, un montón de neurotransmisores que te ayudan, pero también con la meditación haces como un control que se denomina up-down,
donde la amígdala está ahí tranquilita, ¿no? Sin llegar a apoderarse de toda esa red neuronal. Ese señor es Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, y han hecho, y es para mí una foto muy bonita, en la cual se ejemplifica un poco la unión entre las tradiciones meditativas o contemplativas con la ciencia, ¿no? Se han sometido monjes budistas con un desarrollo de la meditación durante muchos años y han visto cómo funciona el cerebro de esas personas, y ya no solo ha habido cambios a nivel estructural, sino también a nivel neurofisiológico. Tiene una capacidad de sincronizar la actividad eléctrica en su cerebro enorme. Sin embargo, generalmente las personas que tienen ansiedad crónica, la actividad basal está algo desorganizada. Es importante pues también tener en cuenta otras medidas que son más de tipo social, como por ejemplo el aislamiento de las personas mayores. No entiendo por qué a una persona, si no quiere jubilarse, la tiene que jubilar a cierta edad. ¿Por qué una persona mayor tiene que estar metida en su casa viendo la tele todo el día? ¿Por qué no intentamos que los centros de mayores no sean solo de mayores, sino que sean lugares de encuentro donde haya todo tipo de personas, ¿no? El aislamiento social también se ha visto que puede influir en el estado cognitivo de los mayores. Bueno, hemos estado hablando de factores de riesgo que están en nuestra mano, pero hay otras circunstancias que ya no dependen de nosotros, como por ejemplo los factores genéticos, ¿no? Y ahí, bueno, pues se han descrito 75 genes que pueden producir un deterioro cognitivo, una enfermedad de Alzheimer. Si te tocan muchos de ellos, pues lo tienes fastidiado. Puedes, obviamente, tener un estilo de vida muy saludable para revertir esa situación, ¿de acuerdo? Pero es una cuestión de suerte. La enfermedad de Alzheimer, por tener una madre con esa patología, no tienes por qué tenerla tú, porque normalmente es una enfermedad poligénica. Si hay genes que tienen mayor peso que otros, pero depende de muchos factores, ¿vale? Lo digo porque también es un motivo de consulta. Mi madre tiene Alzheimer o mi padre tiene Alzheimer y tendré yo esa patología. Bueno, inicialmente no, porque es un factor, como he dicho, poligénico, ¿vale? Son muchos genes los que intervienen. Pero, bueno, por fin, ya tenemos un fármaco o varios que van a salir, que se denominan anticuerpos monoclonales. La enfermedad de Alzheimer es tan compleja que, a pesar de toda la inversión económica, de la cantidad de esfuerzos de ensayos clínicos, pues no se ha logrado encontrar fármacos que puedan modificar realmente el curso evolutivo de la enfermedad hasta justo este año 2023, en el cual la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, aprobó el primer anticuerpo monoclonal que diseñó Lars Lanfeld, que es un sueco del Instituto de Karolinska, el cual creó el fármaco a través de la observación de una familia peculiar, ¿no?, de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. O sea, es un señor que desde la observación clínica al final logró que, a través de una serie de pasos, crear estos anticuerpos monoclonales, que se ha visto que son capaces de, digamos, como corroer esas proteínas que se denominan proteínas beta-amiloide que están en nuestro cerebro, y se ha visto que aplicando ese fármaco con infusión cada 2 semanas durante un tiempo es capaz de corroer, de eliminar esa beta-amiloide, comprobado clínicamente, y también a través de un tipo de pruebas de resonancia y de medicina nuclear que analizan la cantidad de beta-amiloide que hay en nuestro cerebro. Y bueno, voy a acabar con don Manuel Pellegrini, el ingeniero, el entrenador de mi equipo del alma, el cual él dijo en una rueda de prensa: el DNI solo sirve para saber cuándo naciste,
El resto es arbitrario. Entonces tenemos que vivir cada día como si fuese el último, y si no, preguntárselo a la vida. Nada más, muchas gracias. Como le he dicho antes, si tienen una pregunta, una consulta, una duda, nadie se quede. Aquí tienen al doctor. El tema de la somatización, el cerebro mecánico como somatiza, cuando se somatiza ansiedad o en el cerebro, ¿cómo influye lo que forja? Bueno, eso es un fenómeno muy común, relativamente frecuente en la consulta, en la cual, pues, sí, como usted dice, la ansiedad o problemas anímicos se pueden manifestar a través de, por ejemplo, pérdida de fuerza, ¿no? En el lado del cuerpo, o dolor de cabeza, o dolor abdominal, de múltiples formas. El mecanismo, la verdad, por el que se produce es una especie de misterio, ¿no? Pero son fenómenos como disociativos, ¿no? Donde el nivel de estrés o de sufrimiento es tan alto que nuestro cerebro lo que hace es decir, bueno, vamos a sentir esto, que quizás mejor que lo otro que estamos pensando. Es como una separación, ¿no? Pero bueno, es una teoría muy del campo, del ámbito de la psiquiatría, en la cual, pues, yo tampoco soy el especialista, pero el fenómeno es un fenómeno disociativo. Sí. Sí, ¿qué hay de relación de lo que le llaman el segundo cerebro, localizado en el intestino? Bien, eso también efectivamente bueno, pues una pregunta muy interesante, y es un campo en el cual la neurociencia también está avanzando mucho, ¿no? Se sabe que bueno, nuestro intestino tiene una cantidad de bacterias tremendas. Dicen que en nuestro organismo hay 5 kilos de bacterias, ¿no? Entonces, esa microbiota, esa cantidad de bacterias que hay en nuestro organismo, los desequilibrios en esa microbiota, debido a una conexión intestino-cerebro, pueden hacer que se produzcan enfermedades neurológicas debido a problemas intestinales. Se está estudiando, pues, la influencia de la microbiota en la esclerosis múltiple, en el deterioro cognitivo, en la epilepsia, en la enfermedad de Parkinson, etc. Pero es un trabajo que está en proceso y que, bueno, también se han hecho y se practican hoy trasplantes de heces, en la cual se hace un recambio de esa microbiota y se está analizando para ver si eso puede influir de forma positiva o no en determinadas patologías neurológicas. Pero sí, eso es algo que está ahí, que se está estudiando. Quería preguntar, hay una patología que creo que está muy extendida socialmente, como es el insomnio. Sí. Y creo que hay una relación directa entre el insomnio y las enfermedades, los deterioros cognitivos. Al menos es lo que yo digo. Y quería preguntar un poco de tus casos. Perfecto, además te agradezco la pregunta porque precisamente es un campo, es un área que no he tratado y que debería haberlo comentado en la charla, ¿no? Los trastornos del sueño influyen en la evolución cognitiva de nuestro cerebro. ¿Qué funciones tiene el sueño? Pues una función, por un lado, depurativa, ¿no? Cuando estamos durmiendo, digamos que eliminamos toxinas, ¿no? Se produce un barrido de toxinas de nuestro cerebro, y por otro lado se consolida la memoria. Entonces, si eso, por patologías del sueño, como por ejemplo la apnea del sueño, o un insomnio crónico de otro tipo, un insomnio primario, o la patología del sueño que sea, si ese sueño no es eficiente y esa arquitectura o ese sueño tiene una traducción eléctrica que tiene una serie de fases, ¿no? Fases de sueño superficial, más profunda, sueño REM, superficial, profundo, sueño REM. Si esos ciclos se van desestructurando, esas funciones de consolidación de la memoria
se van a ir perdiendo y se van a ir acumulando toxinas dentro de nuestro cerebro. O sea que un sueño saludable, lógicamente, influye en un cerebro saludable. Pero hay una cuestión que yo creo que el insomnio no se trata legalmente y además creo que, desde el punto de vista de la medicina o de los profesionales hay una tendencia a no darle mucha importancia, efectivamente. Para mí es básico, o sea, no es algo que a lo mejor pues desde una, no sé, a lo mejor es su percepción, pero realmente el sueño es muy importante y debemos tratar las patologías del sueño. ¿Cómo se trata la patología del sueño? Inicialmente con medidas no farmacológicas o con una terapia que se denomina terapia cognitivo-conductual, en la cual, bueno, pues los especialistas en sueño, ya no lo soy, yo soy un neurólogo general, los especialistas en sueño enseñan al paciente a dormir, enseñan al paciente a relacionarse con el insomnio y, bueno, es una terapia que sabe que funciona. Si esa terapia cognitivo-conductual no funciona, entonces vamos a las medidas farmacológicas, benzodiazepinas, hipnóticos, etc. Sí. Las neuronas a lo largo de la vida se renuevan todas o solo el hipocampo. Se van renovando principalmente las neuronas hipocampales, ¿de acuerdo? Depende, las redes neuronales que sobre todo se pueden preservar mejor son las áreas frontotemporales, pero es un concepto que yo la verdad que tampoco lo tengo del todo claro, ¿no? Se sabe que las neuronas se crean en determinadas zonas y que la actividad sináptica es plástica, ¿no? Aumenta y se mide pues con una especie de máquina que se denomina, por ejemplo, una resonancia magnética funcional, ¿no? Entonces, en esas máquinas no son totalmente precisas. Te dan zonas del cerebro que son como pequeños parches, ¿de acuerdo? Pero no le podría decir esta zona es la que se regenera y esta no. Al final son redes neuronales y esas redes neuronales son las que se van reestructurando. Sí. ¿Cuándo va a estar disponible en España ese nuevo medicamento para los enfermos? Pues no se sabe, se prevé que bueno, pues 2024 posiblemente, pero claro, generalmente la Agencia Europea del Medicamento suele ir bastante con un retraso respecto a la americana y posteriormente hay que tratar muchos aspectos también económicos, ¿no? Porque este fármaco del que hemos hablado, que es uno de ellos, pues cuesta bastante dinero, cuesta como unos $23.000 creo que son al año, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que organizarlo, pero en teoría está indicado a personas que son relativamente jóvenes y que tienen un estadio inicial de la patología. ¿Sí? Una pregunta. Hablabas antes de que tenemos lóbulos especializados en una actividad. ¿Son a nivel fisiológico, son esas zonas las que se especializan en esa actividad o son las neuronas que están especializadas? Son las áreas. Son las áreas. Las áreas. Entiendo que, no tengo formación en esto, pero entiendo que yo tengo el lóbulo occipital conectado con un nervio ocular. Sí. Y por eso traduzco las imágenes de mi lóbulo occipital. Eso Pero es. eso es a nivel fisiológico. Y la pregunta es la neurona la que está especializada en eso? Es decir, las neuronas que yo tengo en mi lóbulo occipital son fisiológicamente distintas. Son diferentes. Son diferentes. Cada zona de nuestro cerebro tiene neuronas de diferente tipo y en la corteza cerebral es homogénea, pero esa estructura de la corteza cerebral tiene también neuronas de diferente tipo. Por ejemplo, hay una cosa clásica, ¿no?, en la ciencia que es el cerebro de los taxistas en Londres. ¿Se ha visto que tiene un aumento del volumen del hipocampo y de la capacidad de memoria visual brutal? Por ese fenómeno de plasticidad o de especialización de esa área neuronal.
entiendo que no tengo el hipocampo grande por ser taxista, o si soy taxista porque tengo el hipocampo grande, también puede ser. Pero normalmente suele ser que el cerebro se va adaptando a tu estatus, a tu vida. por eso, si tengo una lesión en un área de mi cerebro, el resto de neuronas que ya están especializadas pueden reproducirse otra vez, lo que estábamos hablando antes. Sí, van creando nuevas conexiones. Nuevas conexiones. Eso. Entonces, otra pregunta, perdona. Antiguamente se decía que solamente utilizábamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Mi cabeza es muy grande, entonces yo por eso soy. ¿Y hasta qué punto es cierto, siguiendo los tópicos, que las personas con el lóbulo occipital, la parte izquierda, somos más eficaces para la literatura y tal, y la parte derecha, lo habéis oído, ¿verdad? Sí, hablas de la diferenciación hemisférica, porque hay personas, o sea, tenemos el cerebro izquierdo racional y el cerebro derecho creativo, etc. ¿Y eso es tan cierto como lo del 10%? No es cierto, o sea, es decir, existe una diferenciación hemisférica y sabemos que la memoria y el lenguaje en la mayoría de las personas están en el lado izquierdo, pero para el resto de funciones, no porque seas zurdo vas a ser más creativo, por ejemplo, porque tu hemisferio dominante sea el derecho vas a ser más creativo. No, es un sistema que es un conectoma, es una red neuronal que realmente actúa de forma coordinada. La diferenciación hemisférica es algo que sobre todo para nosotros es muy importante en cuanto a memoria y lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, obviamente también lo vemos en nuestra práctica clínica, no se comporta de la misma manera un ictus, un infarto cerebral en la zona izquierda que la derecha. Hay, sobre todo por estas funciones sobre todo, ¿no? Por la memoria y el lenguaje. Pero también lo tenemos en cuenta en otras patologías. Por ejemplo, la epilepsia, ese hipocampo genera muchas crisis epilépticas en determinados pacientes. Entonces se ve cómo pacientes que tienen una epilepsia crónica modifican su lenguaje, su memoria al lado contralateral. Se hacen estudios neuropsicológicos en los cuales podemos detectar si la memoria está en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo. Se hace una resonancia magnética funcional con una serie de tareas y dicen, no, pues este paciente, que en teoría debería tener la memoria del lenguaje sobre todo en el lado izquierdo, la ha transferido al otro lado. Y la última cosa. El libro de Ikigai, lo podéis encontrar aquí, son dos libros, Ikigai y el segundo que es muy interesante, que es Encuentra tu Ikigai, que es una y el libro que habla Matías Ricard de esas pruebas que estuvieron haciendo en Inglaterra, se llama El universo en la palma de la mano, se llama el libro, si tenéis curiosidad, por es interesantísimo. Ya está. ¿Cómo se genera o qué es lo que genera el cáncer de cabeza? El cáncer de cerebro. Y se afecta a todo el cerebro o a una parte determinada. Bien, pero realmente los tumores cerebrales no se puede identificar salvo determinados tumores que son de un perfil muy genético, qué es lo que le ha producido. Normalmente no se identifica la causa, se sabe el perfil del tumor, la agresividad que tiene, pero también tengo que decir que eso es un campo de la neurocirugía. Los tumores son lesiones focales que afectan a áreas concretas del cerebro. Hay tumores que tienen una capacidad de reproducirse muy rápida y de extenderse muy rápida y de comerse otras áreas muy rápida. Entonces se comportan de una forma casi multifocal, pero normalmente afectan a un área concreta de la cabeza. Durante un tiempo, durante muchos años, estoy metido entre otras cosas en el mundo del deporte. Me interesa mucho la rehabilitación de lesiones, explorando sobre todo el tenis. Y yo quisiera hacer una pregunta. Si yo estoy metido en una máquina, una resonancia magnética, tú me dices, mueve una mano, hay una parte de mi cerebro que se dominará, se encenderá. Bien, si yo pienso
que quiero mover esa mano, ocurre lo mismo. Lo digo porque ya No ocurre lo mismo. no, hace muchos años yo estuve en Alemania y había, sobre todo jugadores de tenis, estoy hablando de jugadores de tenis que seguramente algunos lo conocerán, Boris Becker. Sí. Bueno, pues Boris Becker, yo tuve acceso a determinadas cosas. Este hombre, cuando se lesionaba, y muchos otros, se lesionaba un brazo, entonces lo sentaban y él, con su mente, con su cabeza, simulaba que estaba en esa posición haciendo eso. ¿Qué ocurría? Que se ponía a sudar. Entonces, eso lleva a la conclusión de que hay información que llega por los caminos que llegue, no lo sé, al brazo, y no es que, vamos a ver, no es que siga como si hicieras ejercicio, pero que sí ayuda muchísimo. Entonces, eso yo, últimamente cuando estuve en Noruega, hablé con gente y es que lo hacen, y es que resulta, por circunstancias, he ido a la escuela de Rafa Nadal a algunas cosas, Sí. y se hace. Se hace. Ahí tenemos actos motores que están programados, que forman parte de nuestra memoria, digamos, la memoria implícita, hacemos de forma automática, como por ejemplo un jugador de tenis cuando golpea la pelota no lo hace pensando ahora voy a echar el brazo hacia atrás, ahora lo lanzo, lo hace de forma automática, ¿no? Eso es un programa motor que está ya diseñado para eso, pero sin embargo usted está comentando que de forma voluntaria simule ese acto motor, entonces se activan áreas diferentes, se activan áreas cerebrales diferentes. ¿Puede ayudar? Sí, pero es diferente. Ya, pero que te ayuda. Sí, y también, bueno, hay un reportaje por ahí en Netflix, creo que es, donde se llama Healing, donde, bueno, a través del poder mental, pues una persona con una lesión traumática pues va pensando que su médula se va recuperando y dice que esa persona se recupera de forma espectacular, milagrosa, a través del ejercicio mental de imaginarse a su médula que se iba regenerando. Pero eso forma parte de algo en el cual yo no entro porque no. Bueno. Sí, Jorge. Yo quería preguntarte en qué medida influye crecer y vivir en un entorno afectivo para la plasticidad neuronal. Muy complejo, pero un entorno afectivo quizá sano en la infancia puede hacer que tu vida no esté sometida a tanto miedo, ¿no? En la edad adulta. Y el miedo es ese miedo crónico, ese miedo que tenemos porque sí, muchas veces lo tenemos por traumas que se han originado cuando tenemos 2 o 3 años. Y a lo mejor una mala respuesta, una mala mirada se queda ahí en el cerebro y te va generando un miedo. Y ese miedo, si se traduce en ansiedad, luego puede llevarte a problemas en tu conectoma. Pero yo creo que ahí quizá es esa sensación de miedo, y muchas veces lo tenemos porque como que sea por circunstancia lo tenemos inoculado. Bueno, hay que decir que Jorge es el que a mí me ha enseñado a hablar, ojo. Sí, dada la importancia del ejercicio físico sobre la salud mental, me gustaría saber su opinión sobre la incorporación de los educadores físico-deportivos en el campo de la salud. Pues yo creo que debe ser una integración total, ¿no? Digamos, como una medida de salud pública, porque se ha visto, ¿no?, que el ejercicio físico es algo que es básico en todas las etapas de la vida. Entonces, muchas veces hay que saber qué tipo de ejercicio físico hacer, estructurarlo de forma adecuada y adaptarlo a las circunstancias de cada persona, ¿no? Entonces, lógicamente, es algo con lo que tenemos que contar, pero en programas de salud un poco serios. Ejemplo, empiezas a leer un libro, como hemos hablado del espacio de cerebro, empiezas a leer un libro, haces
lo pausa, lo dejas para el día siguiente. Cuando vuelves a cogerlo y sabes dónde lo has dejado porque lo tienes marcado y empiezas, no te acuerdas de lo que has leído. Yo empiezo un libro 70 veces ya. Sí, a mí me pasa igual. El caso es que también, a lo mejor las últimas, si estás leyendo ya y te estás quedando dormida porque estás leyendo en la cama, pues puede ser. Pero bueno, a lo mejor dejaste de leer porque ya no te estaba resultando tan interesante y estaba prestando menos atención. Y cuando hace años yo cogía un libro y estaba esperando para coger otra vez el libro y seguir leyendo. Ya, y ahora, esa curiosidad la tienes que forzar. Tienes que forzarla. Es que estoy en la asociación de enfermos de fibromialgia y es que estamos todas, porque hemos venido a la Eso se pierde, pero eso hay que forzarlo, se seca un poco. Regarlas porque lo con mi vida forzando, haciendo cosas que para ti sean estimulantes, que te cuesten un poco. Tienes que forzar, a mí esto me da pánico hacer lo que he hecho hoy, pero con ayuda y esforzándote se puede hacer. Acabas de decir del deporte, yo mi persona lo estoy notando, porque estoy haciendo ejercicios que van adecuados a la enfermedad y se nota la mejoría mucho. Claro. Físico, mental, anímico, de autoestima. Sí, pero tú te encuentras bien, pero yo, por ejemplo, a lo que hablas de la memoria, por todas las partes que has nombrado, a mí me cuesta y el otro día me disgusté y me tuve que ir porque haces un ejercicio y tienes que respirar, bueno, respiras, pues cada vez que me cambia de ejercicio se me olvida cómo tengo que respirar. Entonces me cabreo mucho. Ay, pero eso ¿Te encuentras más? Ah, no me sí. Para que el cerebro sea más eficaz, en las tareas que realizamos es mejor activar muchas más áreas cerebrales o activar algunas áreas cerebrales. Generalmente se activan redes neuronales, más que redes cerebrales son redes neuronales, pero ahí quizá lo que yo pienso que es útil sobre todo es evitar la multitarea. Ir haciendo pequeños compartimentos estancos en nuestra vida. Cuando estás fregando, cuando estás leyendo, cuando estás conduciendo, y eso hace que el cerebro funcione mejor, aunque te dé una sensación de falta de control. Sí, pero por ejemplo, si tú haces una tarea y activas área frontal, área parietal, área occipital y con otra tarea solo activas área frontal, la pregunta es, ¿qué es mejor a la hora de aprender y a la hora de tener una eficacia en el rendimiento del cerebro? Más áreas, ya sé que son conexiones, sí, pero hablemos de áreas. Es mejor que eso que aprendes active lóbulo frontal, lóbulo parietal y occipital, por ejemplo, sí, que solo área frontal. Piensa que la pregunta no sé si la estoy entendiendo bien, pero si es más eficaz la consolidación de lo que estás aprendiendo, es más eficaz si se centra en un área en concreto y no en varias. Sí. Por ejemplo, mira, yo soy profesora. En la comprensión hay una forma de estudiar y entonces si estudias en voz alta hay estudios de neurociencia que el área frontal está más activada, pero si escribes estudiando el área parietal y la frontal se ponen a funcionar. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué es mejor? ¿Dos áreas frontales funcionando o una? No lo sé, porque es un concepto, no te puedo pensar, porque te puedo meter la pata. Y es un concepto muy de psicopedagogía, entonces no te puedo... Disculpa, yo más que una pregunta es una observación. Es que me ha dado por meterme en la sección de fallecimiento para la Wikipedia. Viene a colación lo de deporte, y yo veo fulanito de tal, futbolista, 65 años,
fulanito de tal, sacerdote, 102. Debéis hacerlo con curiosidad, de verdad, que no falta. O sea, con deportistas de los 75 no pasa nada. Escritores, políticos, sacerdotes... Sí, porque los deportistas no tienen que no hacer ahora... No, pero es que yo también creo que estamos en la cultura de haz deporte, te tienes que mover, no dejas, no, es una caña al día, son muchos, no lo sé, yo creo que también hay que vivir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Una cosa y no pensarla con otra, por supuesto. No, yo voy a ver de correr y digo, si eso pasárselo bien, hay que hacer de todo, ¿no? Hay que pasear. No, yo no sé. Una preguntita más. Uso de los móviles que hay es cierto que han podido estudiar más a fondo que reemplazan las tareas de pensamiento de los jóvenes. Lógicamente la memoria, sí. La capacidad de memorización de los chavales en el futuro va a ser mucho menor que la que teníamos nosotros y la que tuvieron nuestros padres. Eso sin duda, creo yo. Adquirirán otras habilidades, pero la capacidad de memorización irá mermándose. ¿Las ondas electromagnéticas tienen mucha influencia en el cerebro? Bueno, nuestro cerebro crea un campo magnético. Es electricidad que crea a su vez un campo magnético y ese campo magnético se puede medir. Se mide con una máquina que se llama magnetoelectroencefalografía. Crea un campo magnético y ese campo magnético te da una idea global del funcionamiento cerebral. De hecho, hay estudios en la Complutense, hay un psicólogo que es Fernando Maeztu, el cual es una eminencia en España en el análisis neurofisiológico de factores que pueden influir en la evolución cognitiva de una persona utilizando esta máquina de la magnetoencefalografía. Entonces, las ondas electromagnéticas pueden modificar las ondas electromagnéticas del cerebro o interferir. Las ondas electromagnéticas exteriores. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Creo que no. Si hay campo magnético del cerebro y campo magnético fuera, eso es una buena pregunta. No se la puedo contestar. Como un traumatismo craneal totalmente permanente, ¿hasta qué punto la neuroplasticidad del cerebro, si es un cerebro muy plástico, va a ayudar a regenerar Esa es buena pregunta, todas son buenas preguntas. La cosa es que, a ver si la puedo contestar bien. Depende del tipo de lesión, ¿vale? Hay lesiones que por lo que sea que haya un fenómeno de plasticidad negativa, donde hace que el cerebro se vuelva como rígido, ¿no? Sobre todo lesiones que se denominan lesiones traumáticas que generan daño axonal difuso. Entonces esas conexiones parece que se rompen de forma global. Eso hace que la plasticidad neuronal sea mucho mayor. Sin embargo, si es un área focal la cual deja de funcionar, la capacidad del resto del cerebro, mediante esos mecanismos plásticos, adueñarse de esa parte que deja de funcionar es mucho mayor. ¿Cómo afecta a la red neuronal globalmente? Lo que va a hacer que la plasticidad neuronal sea mayor o menor. Cuando da un ictus, yo tengo entendido, se mueren una serie de neuronas. Se han muerto y esas ya no se regeneran para nada. Lo que pasa es que yo creo que lo que está diciendo usted un poco ahora, lo que era yo antes a preguntar, es esas otras neuronas que hay se van como adaptando y ayudando a esa parte del cerebro que se ha quedado sin esas neuronas. Por eso, pues la gente se va recuperando, o sea, el ictus se puede ir recuperando, porque esas neuronas no porque se hayan creado unas nuevas, sino porque las que había se han ido adaptando y han ido
cogiendo funciones de esas que habían muerto. Efectivamente, eso es. Ese fenómeno plástico pues puede durar hasta 2 años después de una lesión vascular, ¿no? Sobre todo los primeros 6 meses es cuando hay ese fenómeno de plasticidad neuronal, es cuando se incrementa, y para ello lo que hay que hacer es la rehabilitación, porque como usted dijo anteriormente, el acto de repetir y repetir y repetir genera redes neuronales que van estimulándose. Yo soy el delito. Pues no se le nota. Digo que los neurólogos sabéis mucho. Habéis estudiado el cerebro, habéis hecho mapas del cerebro, os ayuda mucho Obama con los 1000 millones esos, pero ¿tú crees que el nivel de conocimiento tan amplio que tenéis lo aplicáis a curar o a saber más? Todo está enfocado al paciente, no tiene que ser así. Entonces, lo que pasa es que también, bueno, no seamos inocentes, hay muchos intereses de por medio. Pero vamos, el médico o la ciencia debe estar enfocada a el bienestar de la sociedad y los pacientes. ¿Qué relación hay entre la regeneración neuronal y la risa? No le puedo decir, pero ya solo el acto de sonreír, está mandando mensajes a tu cerebro que son positivos y vas a estimular el acto motor de sonreír, el acto motor incluso de respirar por la nariz. Ya está, con la respiración nasal está mandando una sensación de calma al cerebro, y con el acto motor de sonreír ya está mandando un estímulo positivo a tu cerebro. De ahí a la regeneración, no lo sé. Y la bipolaridad, ¿por qué se produce? ¿Qué le pasa al cerebro? Psiquiatría, es que es el campo de la psiquiatría. Entonces, yo pensaba que tenía algo que ver también con... sí, es un trastorno que forma parte del campo de la psiquiatría. Sí. ¿Pero el cerebro mientras está ahí? Bueno, en el cerebro hay factores que son orgánicos también, pero no quiero decir ninguna cosa que tampoco sea de mi campo. Entonces, bueno, no quiero meter la pata. Ya, pero que normalmente gente bipolar va al neurólogo. ¿Así? Bueno, normalmente no, es como fenómeno esencial, no. Hay situaciones en las que, bueno, generalmente los trastornos psiquiátricos pueden asociar pérdida de memoria, etc. ¿Vale? Por esta afectación en redes neuronales y por el consumo, por ejemplo, de fármacos de forma crónica que puede afectar a la memoria de esos pacientes. Entonces, normalmente solemos atender ese tipo de demandas. Problemas de memoria o problemas conductuales, bueno, más que los conductuales son del campo de la psiquiatría, pero problemas de memoria o atencionales o cognitivos asociados a una patología psiquiátrica crónica. Se han hecho estudios para saber si la plasticidad neuronal es diferente en hombres o mujeres, y si es así, si se ha visto que funcionan más multitarea mujeres y menos hombres. Yo entiendo que sí, que parece que el cerebro de la mujer es más plástico, porque tiene mayor capacidad para poder diferentes cosas a la vez. Eso es algo que se ve en el día a día. Yo lo compro en casa todos los días. Yo simplemente quería saber, cuando hay una cefalea crónica, ¿qué es lo que, cómo actúa el cerebro? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que origina esa cefalea?
Pues en la cefalea crónica hay mecanismos que son fuera del cráneo, como una hipersensibilización de los nervios periféricos, sobre todo el trigémino y el occipital, que a su vez produce una sensibilización central. Hay zonas como el tálamo que generan pues neurotransmisores o circuitos aberrantes que hacen que se perpetúe la percepción del dolor, que inicialmente es la zona extracraneal, ¿no? En la zona de terminaciones sensitivas a nivel del cráneo, y eso a su vez también produce cambios eléctricos en el cerebro. O sea, son fenómenos periféricos del cráneo, sensibilización también central y cambios neurofisiológicos en las personas con una cefalea crónica. Entonces, por eso muchas veces se tratan con antiepilépticos o con relajantes, etc. O calmantes o fármacos que tratan dolores de perfil neuropático, ¿no? Hay un mecanismo que es mixto. Influye, como le he comentado, una sensibilización periférica, y después eso a su vez produce cambios en la bioquímica de nuestro cerebro. Pero puede dañar al cerebro. No, pero en forma orgánica no.